con los empresarios de Gamarra porque el sector textil se ahoga en medio de esta pandemia y las nuevas medidas de reactivación económica son insuficientes. Lo mismo está pasando con el sector del transporte aéreo internacional porque las fronteras están cerradas, no se ha generado ninguna medida adicional para tratar de ayudar a este sector que también la está pasando muy mal. Carlos Gutiérrez Laguna es el gerente general de la Asociación de Transportes Aéreos Internacional, con quien vamos a conversar a continuación. Muy buenos días. ¿Es suficiente lo que ha determinado hasta el momento el gobierno en esta nueva situación en la que nos encontramos? ¿O creen ustedes que podría hacer más el gobierno por el sector aéreo? Buenos días, Claudia, Pamela, gracias por la invitación. Respecto a la pregunta, definitivamente estamos en una situación bastante crítica. Es insuficiente este momento. Si bien se permite tener vuelos a nivel nacional y internacional con ciertas restricciones, en el caso de vuelos nacionales, para empezar, tenemos exigencia de estas pruebas negativas COVID a los pasajeros que abordan desde ciudades con niveles de alerta extrema, ¿no? Como puede ser Lima, y eso en realidad está golpeando muy fuertemente la demanda. Lo que quiero decir es que en el mes de febrero, desde que se inició esta exigencia, esta nueva exigencia, esto ha hecho que más del 53% de la oferta de las aerolíneas se ha visto mermada. Ahora, Carlos, y por otra parte, el factor de ocupación también se ha visto afectado en más del 35%. Eso es importante. Queremos hacer un poco más realista el panorama. Ha pasado cerca de un año en cifras, porque esto es una cadena. ¿Cuál es el número de empleos que se han perdido y además la quiebra, las pérdidas económicas de las principales aerolíneas? Mira, recordemos el caso de Avianca, que fue la primera aerolínea que quebró. De esas quedaron 4, LATAM, Viva, Sky Perú y Star Perú. Más o menos estamos hablando de unos 13.500 trabajadores directos al principio de la pandemia. En esa afectación estamos hablando de entre un 50-60% que se han visto, digamos, que han dejado de laborar, ¿no? Y como les decía, un poco, si lo ponemos en cifras de volumen de transporte de pasajeros a diciembre del 2020, comparado con lo que tuvimos en el 2019, en el caso del Jorge Chávez, que es el aeropuerto más importante del país, estamos hablando de alrededor de 7 u 8 millones de pasajeros en el 2020 versus los 23 millones que tuvimos en el 2019. Entonces estás hablando de una caída de más del 50% o más, 60% en lo que se pudo haber trasladado como producto de este impacto, ¿no? Y a lo que iba es que a raíz de estas nuevas restricciones, como lo que es la prueba negativa en vuelos nacionales, está teniendo esta segunda ola un mayor impacto, ya que la recuperación no va a ser posible. De hecho, de estos 4 aerolíneas que quedan, una, Star Perú, ha dejado de operar precisamente porque le sale más caro volar que tener los aviones en tierra. No es factible que pueda sustentar una operación con un factor de ocupación de alrededor del 50%, ¿no? Ese es un poco el problema, y lo que se viene más adelante, si es que esto no se libera, y ya lo hemos solicitado, es que podamos tener una situación similar a lo que tuvimos con Avianca el año pasado, ¿no? Sí, entendemos que mantener un avión parado en un hangar pues es muchísimo más caro, porque en este momento lo que ingresa a estas aerolíneas es insuficiente para el mantenimiento. ¿Qué plantean ustedes? Bueno, para el caso de los vuelos nacionales, eliminar esta exigencia de la prueba negativa. Si lo ponemos en números, una prueba negativa sea antígena, estás alrededor de 150 soles, más o menos. Una molecular está al doble. Un pasaje, si lo compras con anticipación, está mucho más barato que eso. Así que ese es un factor que evidentemente hemos visto que ha desincentivado. Pero eso no lo está asumiendo el pasajero. La demanda de transporte de pasajeros a nivel nacional, y en el caso internacional, Carlos, levantar la suspensión de vuelos hacia Europa, ¿no? Los vuelos de mayores de 8 horas. ¿Por qué? Porque ya tenemos, uno, la exigencia a todos los pasajeros internacionales que entran al país que vengan con una prueba negativa. Además de que tengan que hacer una cuarentena. En estas situaciones también debería levantarse la cuarentena si el pasajero no esperara los 6 días, sino que apenas llegue el pasajero, si saca una prueba negativa a la llegada, una prueba de descarte y sale negativa, que se libere la cuarentena. Y además también en el caso internacional tienes la prohibición de ingreso de todos los extranjeros no residentes que provengan de Europa, Sudáfrica o Brasil. Con lo cual, digamos,
tienes diferentes capas de limitaciones que está afectando evidentemente la recuperación del sector, ¿no? Claro, entendemos que hay una serie de restricciones que asume el pasajero, ¿no? Porque la prueba de antígenos la paga el pasajero, el hecho de tener que pasar días de más para la cuarentena también lo asume el pasajero, pero todo eso desalienta el hecho de realizar los viajes y si el pasajero no quiere viajar, pues perjudica a la aerolínea. ¿Han conversado de esto con algún representante del Ejecutivo? Sí, de hecho estamos en coordinación permanente y eso es lo bueno con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y esperamos que, por ejemplo, que ahora a partir debe salir estas normas que van a precisar lo que el día de ayer se anunció, podamos recoger estas propuestas que hemos mencionado, ¿no? Y que en resumen es eliminar la exigencia de la prueba negativa en vuelos nacionales y para el caso internacional flexibilizar pues lo que estos requerimientos de ingreso, ¿no? Ahora, Carlos, ¿cuál es su proyección? El año pasado el cierre fue bastante desalentador. Hoy el escenario, si bien es cierto, aún tiene medidas, tenemos un virus que ha mutado, que ha variado, pero también hay una vacunación de camino. ¿Cuál sería la proyección en una nueva estrategia? Mira, es bien difícil dar una proyección, como bien has indicado, tenemos por una parte el lado positivo que estamos avanzando con la vacunación de las personas, que eso va a ayudar definitivamente a recuperar la tranquilidad y la confianza en realizar viajes, pero al mismo tiempo tenemos el hecho de estas variaciones y bueno, ahorita ojalá que estemos yendo hacia abajo en esta segunda ola, ¿no? Si eso se va mejorando, esperemos por lo menos llegar a un 60% que teníamos en el 2019, ni siquiera vamos a poner como referencia el 20%, porque ese ha sido un año lamentablemente fatal pues para lo que es toda la industria, ¿no? No solamente transporte aéreo, sino turismo en general, ¿no? Sí. Bien, Carlos, te agradecemos muchísimo por habernos dado un panorama de lo que está atravesando en este momento la industria o todo lo que es el sector, ¿no? Transporte aéreo internacional, bueno, y también nacional, porque de alguna manera con algo están subsistiendo estas empresas. Esperemos que efectivamente en las precisiones que se hagan respecto a estas medidas que se han adoptado, de alguna manera estas beneficien también al sector que representas. Son las